Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 24, versículo del 1 al 6. Génesis 24, del 1 al 6. Y dice lo siguiente. Puede leerlo conmigo en pantalla. Lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Léalo conmigo, por favor. Dice: Abraham ya era muy anciano y Dios lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo a su mayordomo: pon tu mano debajo de mi pierna, porque me vas a hacer un juramento. Esto era una costumbre del entonces, poner la mano debajo del muslo para hacer un juramento. Aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él. Pero el mayordomo le contestó: ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a tu hijo para que él mismo la busque? Y Abraham le dijo: más te vale que no lo hagas. ¿Cómo le dijo? Más te vale que no lo hagas. Levante su mano derecha conmigo y diga en voz fuerte, dígalo así: cumpliré el propósito de Dios. Ese es el nombre de nuestro mensaje. Dígalo: cumpliré. Pero dígalo con ganas: cumpliré el propósito de Dios. Nada más satisfactorio en la vida que uno cumplir lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Nada más hermoso, nada más especial que uno saber que estás caminando en lo que Dios te mandó a hacer en la vida. Nada más desastroso y más frustrante para la vida que no cumplir lo que Dios estableció para ti, por lo cual Dios te trajo a este mundo. Hay gente que no vive, hay gente que sobrevive. Recuerda lo que una vez nos enseñaron en el colegio: el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Nada muy distante o nada muy diferente a lo que hacen los animalitos. Los animalitos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Usted cree que es lo que Dios tiene para nosotros? No, yo creo que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito específico. Yo no sé si usted lo cree, pero yo vine a cumplir en esta tierra lo que Dios estableció para mí y lo que Dios estableció para mi familia. Y yo quiero que usted este 2025 pueda entender que Dios tiene un propósito para usted y que este 2025 es el año del cumplimiento de ese propósito. Quiere decir que usted va a empezar a crecer. Quiere decir que su familia va a empezar a crecer. Quiere decir que usted experimentará cambios este 2025 significativos en su manera de actuar, en su manera de vivir, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de generar ingresos, en su manera hasta de caminar. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce quién es usted y lo que tiene Dios para usted, usted comienza a vivir una vida de alto impacto, a tal punto que su familia empieza a ver los cambios impactantes y significativos que usted generó, y esa familia comienza, escúchame bien, a querer ser como tú y a querer venir a la iglesia, a querer buscar a Dios, a querer buscar a Cristo, y que tú le digas: ¿qué es lo que está haciendo mamá? ¿Qué es lo que está haciendo papá? Porque yo quiero de eso que usted tiene. Y usted le va a decir: es que yo tengo a Cristo, pero aparte de eso, yo estoy cumpliendo lo que Cristo me mandó a hacer en esta bendita tierra. Y este 2025 será el año del cumplimiento del propósito de Dios para usted, para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para lo que Dios ha preestablecido para cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios cumplirá ese propósito que tiene. Abraham la tenía clara. Abraham la tenía muy clara. Abraham había cumplido el propósito que Dios le mandó. ¿Cuál era el propósito? Establecer la base de la fe y establecer los pilares y los principios de Dios para que de él viniera el pueblo de Dios y también naciera el Mesías. Pero a mí me llama la atención algo: que Abraham, cuando ya era muy viejo, antes de morir, se asegura de que no solo él cumple el propósito de Dios, sino que se asegura de que su hijo también lo cumpla. Y dice: venga, si usted mira, si usted lee el texto completo, usted se da cuenta que aproximadamente ya Isaac tenía entre 30 y 40 años, ya no era un pelado. Y Dios le dice: venga,
Perdón, Abraham le dice a su mayordomo y le dice: venga, mayordomo, necesito que me haga un favor. Era una costumbre: vaya por favor y me le consigue una buena mujer a Isaac. O sea, ¿cómo sería ese mayordomo, cómo sería de confiable? Que Abraham le trae al mejor, al mayordomo mayor, al que él le confiaba sus finanzas, que le confiaba sus tierras, si lo podemos llamar así, que le confiaba su ganado, y le dice: hágame un favor y consígamele una mujer a mi esposo, a mi hijo, consíguele una esposa a mi hijo, pero no me las vas a conseguir de la tierra de los cananeos, de la tierra donde habitamos. Acuérdese que Abraham era un nómada millonario. Era una persona que no tenía tierra, pero a pesar de no tener tierra, Dios lo había enriquecido y lo había bendecido de una manera tremenda. Entonces Abraham le dice al mayordomo: vaya y me consigue una esposa para mi hijo. Vaya y me consigue una esposa que no sea de las mujeres que tienen estas costumbres paganas. Porque Abraham sabía que donde su hijo se casara con una mujer pagana, con una mujer que no cumpliera o que no le ayudara a complementar el propósito de Dios para él, Isaac fracasaría. Así que va y le dice: consígueme una mujer que por lo menos tenga mis principios y por lo menos esté apartada para servirle a Dios. Entonces manda a su mayordomo, y el mayordomo va, y usted sigue leyendo la Biblia, es una cosa milagrosa, y consigue a la esposa de Isaac. Dice la Biblia que era una mujer muy bella. Digan las mujeres que están aquí: amén. Se llamaba Rebeca, y trae a Rebeca y se la trae a Isaac. Dice la Biblia que cuando Isaac la vio, Isaac quedó flechado, porque era la mujer que Dios tenía para él. Mire lo bonito de esta historia. Abraham cumplió su propósito. ¿Cuántos cumplirán el propósito de Dios? Pero también hizo que Isaac cumpliera su propósito. Se aseguró que antes de morir, Isaac cumpliera lo que Dios le mandó a hacer. Yo quiero que hoy usted se comprometa con usted mismo y con Dios de cumplir el propósito que Dios estableció, pero también de ayudar al cumplimiento del propósito de su familia. Amén. En estos días, yo con mis hijos y yo, mi familia, hemos tratado de mejorar este año. Entonces yo le digo a Juan Andrés y a María Paula, le digo: este año es año para dar frutos en el orden. Entonces, no está permitido en la casa dejar un lápiz por ahí, un color por ahí, una hojita donde dibujaron, dejar el control del televisor, dejar las medias. No está permitido. Antes se los dejaba pasar y de vez en cuando yo les decía, se los recogía yo mismo, pero ya no está permitido. ¿Por qué? Porque yo les dije ya, este año es para cumplir el propósito de Dios y se necesita orden para poder cumplir el propósito de Dios. Empecé a darle una mesada a cada uno cada semana. A Juan Andrés le damos 20,000 pesitos semanales y a María Paula 5,000, pues chiquita, y a Juan Andrés 20,000 pesitos. Entonces dije: les voy a enseñar desde ya el manejo del dinero. Entonces cada vez que él va a pedir un helado: ¿quiere un helado, papá? Yo le digo: claro, muy bien, usted tiene dinero, cómprelo. Bueno, la verdad es que no tengo muchas ganas. Y ya él empieza a entender que el dinero no cae de los árboles, que el dinero hay que trabajarlo. Entonces yo le enseño: aquí tiene su plata, y le digo: ¿dónde están los diezmos? Y él inmediatamente saca sus 2,000 pesitos. María Paula: ¿dónde están los diezmos? Y me dice: porque hay que diezmar. No quiere diezmar, esa se quiere sacar como la línea del abuelo, que es como tacaño, el suegro mío. Entonces yo le digo: venga, no, y enseñarle a diezmar y a sacar lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque este es el año en que yo me voy a asegurar de empezar a construir desde ya en mis hijos el propósito que Dios tiene para ellos. En estos días le he estado pero a la línea, su devocional se lo reviso, mire que lo esté haciendo, lo pongo a leer la Biblia. Ya leí medio capítulo no, usted va a leer lo que dice el devocional, los capítulos que tiene que leer. Me decía mi esposa: pero tiene 10 años, no importa, porque como se puede ver una película de 2 horas, también se puede leer 2, 3, 4 capítulos de la Biblia. Los niños coreanos, dicen las estadísticas, que leen entre 30 a 50 libros anuales. Nosotros nos leemos hasta 30 y 50 libros en toda la existencia, si acaso. Anuales. ¿Usted sabe un niño leyendo 50 libros al año? ¿Qué tal si empezamos a poner a leer a nuestros hijos? Ayer tuve una reunión con nuestro equipo de jóvenes, y dentro de lo que establecimos cumplir el propósito de Dios. Y tenemos dentro de nuestro equipo una persona nueva que entró, y esa persona es médico.
Y le pedimos, nos vas a revisar a cada uno cómo estamos. Vas a tener una cita con cada uno para revisar nuestro peso. Así que usted me verá adelgazar más, me verá más bello este año. Dígame así, colabore, dígalo por fe, por fe. Oiga, vamos a bajar esa barriga, seguir con nuestra dieta, vamos a revisar cómo estamos, nos va a hacer exámenes médicos y nos va a atender a cada uno para poder cumplir el propósito de Dios. Porque usted no va a cumplir el propósito de Dios sin salud. ¿Aló? Usted no va a cumplir el propósito de Dios con una pierna en la mano sin saber qué hacer con los triglicéridos altos y con el colesterol y con el azúcar, teniendo prediabetes, diabetes. No, usted tiene que cuidarse porque usted entiende lo que Dios está haciendo con usted. Y usted sabe que aunque Dios tiene un propósito con usted, si usted no se cuida, nos podemos hasta morir. ¿Sí o no? En estos días mi pastor me dijo, mijo, o adelgazas este año o te mando a hacer el bypass. El bypass gástrico. Y a mí hasta me sonó. Yo dije, bueno, una operadita, una ayudita, pues. Cuando yo empecé a ver los contras de eso, que usted ya no le sabe la comida igual, que usted ya no, yo dije, no, mi negro, yo no me hago eso. Yo hablé con alguien que se lo hizo, a esa persona le fue muy bien, una miembro de nuestra iglesia, la llamé y me explicó, pastor, en unas cosas me fue bien, en otras cosas no. Yo no se lo recomendaría que se lo hiciera. Yo cogí el consejo, yo dije, no, yo me voy a quedar sano. Pero yo tengo que empezarme a cuidar porque tengo que cumplir el propósito de Dios. Usted sabe que yo le he contado que a mí no me gusta dormir mucho. Bueno, este año yo me propuse dormir porque yo tengo que cumplir el propósito de Dios. Hay que dormir las horas que uno tiene que dormir. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la familia, hay que cuidar nuestra vida espiritual porque tenemos un propósito con Dios. Abraham lo cumplió y el ejemplo de Abraham fue tan poderoso que ayudó a cumplir el propósito de Dios en Isaac, el propósito de Dios en Jacob y el propósito de Dios en toda una descendencia que se multiplicó. Y aquí estamos los descendientes de Abraham espiritualmente, que dice la Biblia, como ramas injertas. Hoy estamos disfrutando de lo que hizo Abraham hace miles de años. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios nos mandó? Y para terminar mi introducción, hay 3 cosas que debemos hacer rápidamente en la introducción. Número 1, dígalo conmigo, disciplina. Número 2, compromiso. Y número 3, devoción. Disciplina, compromiso y devoción. La disciplina al principio duele, porque si a usted no le gusta leer, no me diga que usted se va a leer 3, 4, 5 capítulos de la Biblia diarios. 11, 12 capítulos. Porque cuando uno no tiene una disciplina, uno abre la Biblia y empiezan a arderle los ojos, ¿no? Esta vista, voy a decirle a Ana Lucía que me haga el examen de la vista, porque es que ¿se da cuenta? Y en realidad no tiene nada, simplemente no tiene disciplina. Y para adquirir disciplina, la disciplina empieza con el dolor. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí en el gimnasio? Levante la mano los que hacen ejercicio. Solo el Lane. Por allá también. No se nota mucho, pero bueno, a usted hace. Entonces usted va al gimnasio y usted el primer día, ¿cómo sale uno de ese gimnasio? Vuelto nada. Yo que estoy yendo al gimnasio, yo hago 15 minutos de cardio y levanto 3 pesas ahí como para disimular y chao. No, yo no sirvo para eso, pero la disciplina requiere dolor. ¿Alguien dice amén? Luego repetición y luego deleite. Cuando usted se vea marcado ahí en Darío, cuando salgan esos abdominales. Darío tiene la piel ahí en el hueso, pero no importa, le salen esas abdominales. Cuando te salgan esas abdominales, esas chocolatinas, te dice, deleite. Cuando empieces a respirar mejor, a sentirte mejor, deleite. Amén. Cuando te leas 12, 10 libros al año, deleite. Cuando tengas la capacidad más argumentativa para hablar con cualquiera. Pero ¿qué es lo que pasa si esta persona ni siquiera terminó la primaria? Pero es que yo aprendí en mi iglesia a cumplir mi propósito y tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que cuidarme, tengo que vivir mejor. Vives en una pieza, que la pieza donde vives sea impecable. Tienes un carro, así sea, mejor dicho, un pichirilo, pero un pichirilo impecable, que la gente se suba y eso huela sabroso. Pero a veces uno se sube y eso huele a mico amarrado ahí en el pichirilo. No, si Dios ve que tú no cuidas el carro que tienes, no te dará el que tú estás soñando. Que yo quiero un aparado, pastor, y tiene el espalda y lo tiene vuelto nada.
Pastor, es que yo quiero una casa de 3 pisos con jacuzzi. Y vive en un aparte estudio. Vaya a ver ese aparte estudio. Huele a mico. Huele a chivo amarrado. No. Padre, voy a tener el espacio que tú me das, lo voy a tener en excelencia, oliendo bien. Pastor, tengo 2 camisas, pero que esas 2 camisas estén bien planchadas, estén bien lavadas, estén bien organizadas, porque yo voy a cumplir el propósito de Dios. Amén. Pastor, se me está cayendo el pelo, tengo 3, pero que esos 3 pelos estén bien peinados, porque voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Alguien dice amén. Abraham lo cumplió. Y cuando tú comienzas a cumplir el propósito de Dios, tú empiezas a generar el cumplimiento del propósito de Dios para tu familia. No esperes que tus hijos cumplan el propósito de Dios cuando tú no lo cumples. Cuando tú lo cumples, tus hijos lo cumplirán. Alguien dice amén. Sé tú el espejo, sé tú el ejemplo, sé tú el derrotero a seguir de tus hijos, sé tú la luz que alumbra la casa, obviamente a través de Jesucristo. Pero que la gente no te vea quejándote este año, que la gente no te vea llorando, que la gente no te vea amargado, que la gente no te vea triste, que la gente te vea cumpliendo lo que Dios te mandó hacer. Alguien dice amén a eso. Vamos a cumplir este año el propósito de Dios. Número 1, para mi vida. Dígalo conmigo, para mi vida. Primero tú, luego tu familia. Cúmplelo primero en ti, cúmplelo primero en tu vida. No esperes que la gente que te rodea cambie cuando tú no cambias. El cambio es tan poderoso que genera cambios internos, externos, pero también hace que los que te rodean cambien. Callao, no tienes que hacer bulla, no tienes que decir una cosa, no tienes que decir otra, no tienes que insistir. El cambio será el arma más poderosa que tengas para que tu familia pueda creer en el Señor. La Biblia dice que somos cartas leídas, que somos perfume de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos representantes de Dios, embajadores de Dios en esta tierra. Y llegó el momento de cumplir el propósito de Dios. Estos días venía yo, caminaba por la unidad donde yo vivo. La unidad donde yo vivo. No hay servilleticas por ahí. Caminaba por la unidad donde yo vivo y se me acercó una persona y me dice: señor vecino, feliz año. He cruzado 3, 4 palabras con esa persona. Una señora. Gracias, mija. Dámela aquí en la manito. He cruzado 2 o 3 palabras con ella y se me acerca la señora y me dice: feliz año, vecino. Lo felicito yo. Y yo: sí, porque usted es un hombre de bendición. Y yo: sí, porque yo lo veo cómo saca a sus hijos, cómo los lleva al colegio. Yo veo que su esposa sale muy temprano. Yo me di cuenta que la señora es chismosita. Yo veo que su esposa sale muy temprano para el trabajo. Y yo lo veo que usted organiza a sus hijos, que usted los saca. Usted siempre, yo quiero que usted me diga cuál es el secreto para siempre andar con una sonrisa. Yo me quedé aterrado porque una persona que yo ni pensaba que se había dado cuenta que yo existía, se da cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y yo le dije: doña Marta, ahora no la voy a buscar en el Facebook. Doña Marta, ¿sabe cuál es el secreto? Tener a Dios en el corazón. Y yo le dije: yo la bendigo este año. ¿Me deja hacer una oración por usted? Y le dice: claro, vecino. Se le aguaron los ojos, yo le puse la mano así en el hombro y la bendije y le dije: que este año Dios cumpla el propósito que estableció para usted. Hay gente que lo está observando usted con lupa y que está esperando, escúcheme bien, está esperando tener el momento para hablar contigo. Como Job, dice la Biblia que una sonrisa y un saludo de Job le alegraba la vida a la gente. Dios lo hará a usted tan prominente, tan trascendente, tan especial, que un saludo tuyo le alegrará la vida a la gente. Eso sucederá cuando usted cumpla el propósito de Dios. Hello, cuando usted cumpla el propósito de Dios. Hay gente que se alegra porque tú lo saludes. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes algo que no tienen los demás. Se llama el Espíritu Santo y el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando tú caminas en el cumplimiento del propósito de Dios, Dios empieza a hacer que la gente se te acerque, que la gente te siga. Si no lo cumples, pasarás en este mundo sin pena y ni gloria. ¿Aló? ¿Te ha visto esa gente que muere y que uno ni se acuerda de ellos? Gente que pasó, que llegó a la vida sin pena y sin gloria.
que nosotros no, que cuando muramos nosotros podamos dejar una herencia y nosotros podamos dejar un camino, podamos dejar un ejemplo y que la gente diga, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como ese pastor, yo quiero ser como ese líder, yo quiero ser como ese hermanito que va a la iglesia, no hace mucha bulla, pero vive como Dios manda. A veces nosotros confundimos el servir a Dios, el tocar el piano, el cantar, el predicar, el servir a Dios en la logística, con cumplir el propósito. Pensamos que una posición nos exime de llevar una vida de devoción. Y creemos que por ser líderes ya no tenemos que orar, ya no tenemos que buscar a Dios y ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Déjeme decirle otra cosa. Mientras más posiciones tengas, más Dios demandará que cumplas el propósito que Él estableció para ti. Mire, de nada me sirve a mí ser pastor si se pierden mis hijos, si se pierde mi esposa. Y hay gente que es muy bueno o muy buena en la calle, en la iglesia, pero en la casa es muy oscuro. Recuerdo cuando yo me convertí al evangelio, tenía 16 años, iba a la iglesia, pero en el colegio era, mis 2 últimos años, 10º y 11, era terrible. Yo estudiaba un colegio, cuando terminé mi bachillerato en Montería, que se le decían el aeropuerto. Usted se puede imaginar porque allá aterrizaba todo lo malo de la ciudad. No se me olvida el nombre, Colegio Antonio Nariño, más conocido como el aeropuerto. Todo lo malo de la ciudad, los que echaban de los colegios buenos, de los que sacaban, iban a terminar en ese colegio. Yo me gradué en un colegio así, era tremendo. Y no era por bueno que me metieron en ese colegio. Con matrícula condicional, amenazaron con expulsarme un poco de veces y yo llegué a la iglesia y conocí al Señor feliz por mi primer amor, pero yo no podía dejar la recocha. Yo no podía dejar de ser tremendo en el colegio, de hacerle maldad a los compañeros. Yo era de los recocheros esos del colegio, del grupito que siempre está recochando y haciendo lo malo. Y un día yo venía de la iglesia y ese día cogí, no encontré la Biblia pequeña, porque uno cuando se convierte quiere llevar la Biblia pequeña a la iglesia, ¿no? Que nadie sepa que uno se convirtió. Y ese día no encontraba Biblia y llevé la Biblia de mi abuela, una Biblia grande. Iba yo con la Biblia saliendo de la iglesia. Cuando me ven mis compañeros del colegio, dije, ¡uy! Ni siquiera sabían que yo iba a la iglesia. Y me dice uno que se llamaba Andy, no se me olvida, dije, ¡uy! Diablo con Biblia. Yo no encontraba dónde meterme de la vergüenza. Diablo con Biblia. De ahí en el colegio quedé diablo con Biblia. Eso me hizo que yo me portara mejor. Y yo me portara mejor porque era oscuridad para la casa, para el colegio y luz en otros escenarios. No, que seamos luz en todos los escenarios que estemos, empezando por nuestra familia. ¿Sabe cuál es el que puede asegurarnos si usted es un buen cristiano? Hablo con los hombres, la esposa. Si tu esposa, habla con tu esposa, sino que esa pregunta duele, ¿no? Pregúntale a tu esposa, ¿yo soy un buen cristiano? Si ella te dice, pues mi amor, pues ¿qué te digo? Pues ahí vamos en la lucha, ahí vamos con la bendición de Dios. Pregúntale, ¿sabe quién puede decir que yo soy un buen creyente? No usted, porque usted me ve cada 8 días aquí, cada jueves, cada domingo. No, usted no, mis hijos. Esos pueden decir si yo soy un buen creyente. Vives con tus padres, ellos pueden decir si que eres un buen creyente. Pero la gente de afuera, uno se puede poner unas caretas bien chéveres, unos disfraces bien buenos. Y hay gente que cada 8 días se disfraza de cristiano. Y cada 8 días viene a la iglesia disfrazado de espiritual y levanta las manos, aleluya, y llora. Pero cuando sale de la casa con esa misma boca que adoró a Dios, con esa misma boca insulta, con esa misma boca le dice a la esposa, ¿por qué me casé contigo? Le dice a los hijos, ¿para qué te tuve? Con esa misma boca chismosea y habla mal del pastor que le predicó. Con esa misma, mire, yo conozco gente tan chismosa que habla mal hasta de la propia familia. Déjeme decirle que usted está perdido. Usted no va en la ruta del propósito de Dios. Abraham era una persona correcta. ¿Aló? Ese hombre cumplía lo que decía. Si usted empieza a leer Génesis, yo estoy embelesado con Génesis este año. Me estoy leyendo Génesis, me vuelvo a leer el capítulo, lo estoy estudiando. Eso tengo la Biblia toda rayada en Génesis con los resaltadores. En Génesis
una vez Abraham pelea por liberar a una gente. Dentro de ellos estaba su sobrino Lot, que era una joyita ese Lot. Y va y pelea por su sobrino Lot con sus siervos. Abraham tenía hasta soldados que le habían nacido en la casa. Y va y se enfrenta y salva a los que habían quedado esclavos, a los que se habían llevado como prisioneros de guerra. Y le dice el rey de un país, le dice: bueno, hagamos una cosa, vamos a repartirnos el botín. Tú coges esto, yo cojo esto. Y Abraham le dice algo que a mí me encantó. Y le dice: no, señor, no necesito ni un peso de vos. Así que hagamos una cosa, solo págame los gastos de la guerra, la comida, los gastos de los muchachos, y del resto me encargo yo. Para que después no digas: yo enriquecí a Abraham. Yo digo: qué dignidad. Igualito a nosotros, que nos encanta estar pidiendo, nos encanta que nos estén dando. Hay gente que vive de la caridad de otro. Eso se tiene que acabar. Yo entiendo que nosotros tenemos momentos en que la pasamos mal. ¿Alguien lo ha vivido alguna vez? Todos tenemos momentos de escasez, que qué bien nos cae un mercado de alguien, qué bien nos cae una ofrenda, qué bien nos cae una ayuda, qué bien nos cae que nos ayuden. Pero vivir toda la vida así, no, señor, usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Aló, levante usted sus manos así, levante todos, levanten la mano. Si vio que tiene manos. Y yo he visto gente sin manos trabajando en la calle. He visto gente sin manos ganándose la vida. He visto gente en condiciones nefastas trabajando y entendiendo que todavía puede producir. Hay gente que quiere vivir de la caridad de la gente, que quiere vivir de lo que le regalen. No, este año no es para vivir así. Este año es para ser gente digna, para ser gente que entienda que Dios es poderoso y nos puede sacar de cualquier línea de pobreza y cualquier línea de escasez. En estos días, el año pasado, llegó una señora con un micrófono afuera de la unidad de mi casa, donde yo vivo. Vea que Dios es bueno y estamos con el Señor y Dios me está bendiciendo, nos bendice a todos. Sáquenme, ayúdenme con un mercadito, ayúdenme con no sé qué. Yo sentí una vergüenza. Y le digo ¿por qué? Porque una persona que tiene a Dios como su Señor y su Salvador es una persona que no hace eso. Hacer quedar mal el nombre de Dios. O dígame aquí cuántos han experimentado la provisión de Dios. Que yo soy creyente, que Dios no sé qué, pero regáleme. No. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Repito, no le digo que no podemos pasar un momento de necesidad, pero toda la vida sí. No es lo que Dios estableció para usted. Usted tiene manos, tiene inteligencia, tiene capacidades, tiene sabiduría y tiene el favor de Dios. Hay gente aquí sentada que no tiene plata porque no quiere, porque no cree que Dios pueda hacer cosas grandes con usted. Hay gente que Dios le dio talentos impresionantes para cumplir el propósito de Dios, pero no ha creído lo que Dios le entregó hace rato. Hay muchachos talentosos, emprendedores, capaces, muchachos que tienen unos talentos, pero no tienen fe ni en Dios, ni en ellos mismos, ni en el propósito que Dios estableció. Cuando usted sabe lo que Dios tiene para usted, a usted no lo detiene nada ni nadie. A usted no lo detienen los muros de la vida, no lo detienen los obstáculos de la vida, no lo detienen las pruebas. Usted sale adelante con sus hijos, con su familia, con su descendencia, con sus recursos, porque Dios es capaz de levantarlo aún en medio de la escasez. Pero hay que empezar a construir el propósito de Dios. Repito, hay gente tan talentosa aquí que vive alcanzado porque quiere vivir así. Porque fue lo que te codificaron en la vida. Pero yo vine hoy a descodificarte ese chip y a decirte: no importa que haya sido el más pobre en el pasado, a partir de hoy y este 2025, Dios a usted lo puede liberar y lo puede bendecir y puede usted cumplir el propósito de Dios. Basta ya de vivir de cualquier manera. Hay que comenzar a vivir en el propósito inmarcesible que Dios tiene para nosotros. Alguien dice amén a eso. Hombre, a mí me da pena eso. A mí me da pena estar pidiendo. A mí me da pena estar, mire, porque yo tengo manos para trabajar. Alguien dice amén. Inteligencia, capacidades que Dios me dio.
Y hay gente aquí que está frenado porque no se ha atrevido. Atrévase este año, que este año sea el año del riesgo. Y cuando me refiero al año de riesgo, me refiero a que usted pueda comenzar a escribir, o mejor, a hacer real los sueños que usted ha tenido. Mire, cuando yo era muchacho, yo tuve que vivir la escasez, aunque todavía soy un muchacho. En fe. En fe. No te rías, Darío, que tú tienes mucha más edad que yo. Oiga, cuando yo era muchacho yo tuve que vivir la escasez. Yo tuve que, me bajaban de los carros, me humillaron tantas veces. Viví en casa de mis abuelos, y usted sabe que en la casa de los abuelos todos los tíos mandan, ¿no? Y todos los tíos, los que son los hijos, se creen los dueños de la casa, ¿no? Y todos creen que pueden opinar en tu vida. No, a mí me mandaron todos mis tíos. Hasta el perro me daba órdenes. Entonces, oiga, uno piensa que hay bendiciones que Dios estableció para una persona y que para otros no. Y eso es un paradigma tan errado que nos metieron nuestros conquistadores. Los españoles nos metieron eso en la cabeza. Que había unos que podían ser ricos, que Dios había establecido unos ricos, a unos prominentes, y a otros los había hecho pobres. ¿Sí ha escuchado eso, cierto? Entonces se acuerda, el clero en ese tiempo decía, no, nosotros tenemos la riqueza y Dios estableció uno, y los pobres no, los pobres nacieron para ser pobres. Eso no es lo que la Biblia dice. Cuando yo entendí ese principio y me di cuenta que Dios a mí me podía bendecir y que Dios podía cambiar mi realidad por su realidad, yo empecé a cambiar ese chip en mi cabeza. Desde el punto de la pobreza, desde el punto de no tener. Y yo empecé a vivir diferente. Entonces yo dije, lo que yo le digo, si tengo un par de zapatos, los voy a tener impecables. Porque yo, desde lo poco que tengo que cuidarlo para que Dios me dé mucho. Dígalo conmigo, le seré fiel a Dios en lo poco y Dios me dará lo mucho. Dios siempre te prueba con lo poco primero y te va bendiciendo progresivamente. Hablo con los líderes. Si usted es un mal líder con un grupo de 5 personas, usted será un mal líder con un grupo de 50. Si usted no es fiel a Dios con los 100,000 pesos que recibe semanales, no serás fiel a Dios con el 1,000,000 o con los 2,000,000. ¿Me estoy haciendo entender? No, cuando yo tenga yo seré fiel. No, siempre serás infiel. Porque primero Dios te da lo poco. Si usted no le es fiel a Dios, o mejor, no le es fiel a esa novia con que se quiere casar, ahorita, cuando se case serás un adúltero. Serás un adúltero en potencia. Eres un adúltero en potencia. Si usted le es fiel a la novia y dice, esta es la mujer que yo escogí, nos vamos a casar, vamos a hacerlo bien, cuando te cases seguirás siendo fiel. No se te hará tan difícil. Queridas muchachas, ese muchacho que fornica contigo, cuando se case contigo, fornicará con otras. Porque ¿qué te hace pensar? Que si no le es fiel a Dios, ¿te será fiel a vos? Se dañó el micrófono, chicas. ¿Qué te hace pensar eso? No, pórtate bien, séle leal a Dios. Pero pastor, es que si no se sigue acostando conmigo, si yo le digo que no, él me deja, pues que lo deje. Como dice la hermana Esperancita, que le vaya bien y que Dios lo bendiga en el camino. ¿Sí o no, Esperancita? Ese dicho me lo aprendí de Esperanza. Que le vaya bien y que Dios lo bendiga en el camino. Querida mujer, si ese hombre no te da tu lugar, exígele, dígale, bueno papi, ya llevamos 17 años viviendo aquí en unión libre, ¿cuándo nos vamos a casar? Hay mujeres que no se paran en la raya porque hicieron de ese hombre tu Dios. Hay mujeres que uno se nota cuando pelean con el novio o con el esposo. Llegan aquí a la iglesia y uno dice, no, ya Mabel peleó con Darío. ¿Sí se da cuenta? Porque el Dios, no, te discutió con la esposa. En la casa lo arreglo, pero yo vine a adorar a Dios. No haga del dolor su bastión y su columna de vida, porque eso no es lo que quiere Dios. Yo creo que este es el año de arreglar esas relaciones. Hello, este es el año de casarse. Hablo con los que viven en unión libre. ¿Qué más vas a esperar? Hace años Julián tuvo un grupo familiar en Mariano Ramos y tenía un anfitrión. Y el anfitrión vivía en unión libre con su esposa. Ahora no estoy diciendo que los que viven en unión libre son unos pecadores, se van para el infierno. No, voy a decir que yo dije eso, pues. Y vivía en unión libre con la esposa. Y le pregunto yo, don no sé qué, ¿cuántos años ya vive en unión libre, mi hermano? 40. Y le digo, sí, pero usted tiene hijos, tiene nietos, cásese. No, pastor, hay que esperar estar bien seguro.
40, ya era un señor, un viejito, o sea, 40 años. Él y la esposa tienen la culpa. Él por no ser un tipo serio y ella por permitirlo. Ya no permita eso, cumpla su propósito, haga las cosas bien. Que le dígale todos los días así en recocha, te quiero mucho, y el anillo para cuándo, papi. Dígale, pero ya, hombre, ya, no se aguante, que por ahí ya vi la primera. Ya la primera tiró la mano y cogió uno, y el anillo para cuándo. Así es que es, con amor. Le va diciendo, y el anillo para cuándo, vamos a casarnos bacano y nos vamos de luna de miel. Aló, para las Bahamas. Nadie dice amén. Oiga, usted sabe quién es la hermana María aquí en la iglesia, ¿no? 90 años, esa viejita. ¿Sabe dónde está? Me dijo el hijo ayer, en Alaska. La hermana María. La hermana María tiene más millas que yo. Tiene más millas los aviones. La hermana María, que casi no puede ni caminar ya, en Alaska, pasando Navidad. Yo digo, no se niegue a eso. Porque yo estoy seguro que lo que no has podido conseguir en todos tus años de la vida, en un día Dios te lo puede dar cuando decides caminar correctamente con Dios y cumplir el propósito de Dios. Ese cuento que eso no es para mí, que yo no puedo. Usted sí se puede casar bien. Pero es que en mi familia nadie se ha casado. Usted es el primero. ¡Aló! En mi familia nadie ha tenido casa. Usted es el primero. Que en mi familia no hay ningún profesional. Pues yo seré el primero. Que en mi familia nadie ha sido emprendedor. Yo seré el primero porque yo tengo a Cristo. Y el evangelio donde llega enriquece, bendice, cambia las generaciones y trae el favor de Dios. Y este año es un año para recibir el favor de Dios. Pero es que en mi familia fueron llevados. Pues yo seré el primero bendecido porque yo tengo a Cristo. En mi familia en el pasado, adúlteros, fornicarios. No le digo que a mí me sale un primo nuevo cada semana. Eso era, mejor dicho, mis tíos, hijos regados, tomadores de trago. Yo por eso aborrezco el licor. Lo aborrezco con toda la fuerza de mi corazón. Porque yo crecí viendo cómo malgastaban la vida y cómo malgastaban sus recursos en licor. Cómo despilfarraron su vida. Yo lo pude ver. Hogares acabados, adulterio. Tuve un tío que duró 40 y pico años con la moza. Murió y hoy todavía la familia se están peleando la herencia. O sea, la pensión no se la han podido dar porque están en pelea, porque se la tienen que dar a las dos. Entonces la una no acepta, la otra sí acepta, y el tipo se murió hace como 6 años. No, estoy hablando en serio. Sus hijos, ninguno ha podido tener un buen hogar, porque los 4 que tiene, 2 que se casaron se separaron. Porque mira la herencia que le dejó mi tío a su familia. Le estoy hablando de mi familia, yo lo vi de cerca. Yo no quiero dejarle eso a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero construir el propósito que Dios escribió para mí. ¿Alguien dice amén? Pastor, pero es que yo soy muy malo. Bienvenido al club de los malos. Porque todos los que aquí están sentados somos malitos. ¿Sí o para qué? Entonces, aquí cabemos todos. El ex adúltero, el ex marihuanero, el ex ladrón, pero que en realidad seamos ex. Que lleguemos aquí para escribir otra historia para nosotros y para los nuestros, así como la escribió Abraham. Por eso es que Dios lo saca de la tierra y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, para que escribas otra historia. Hay gente que Dios lo sacará de su zona de confort. Hay gente que Dios lo sacará del lado, a veces de la misma familia, que no te ha convenido. Hay gente que en diciembre eso se desgañota todo, se despeluca. Cristianos oncemesinos, cristianos de enero a noviembre, no, 1 de diciembre no los ven más por la iglesia. Y ahí sí te busca tu familia. Cuando tu familia te ha buscado y te ha dicho, verdad, yo me enteré que no tiene para pagar los servicios, pero en diciembre te buscan y te dicen, aquí le tengo una platica para que nos peguemos una fría, ¿sí o no? Hay veces, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hay veces que uno tiene que aislarse. Y cuando me refiero a aislarse, no me refiero a no hablarles más, aislarse de esas reuniones, aislarse de esas amistades, aislarse de todo aquello que te lleva a pecar.
Y hay veces que uno tiene que salir de ese entorno que no te hace bien, de ese entorno que tu familia produce y que te afecta en tu caminar con Dios. Hay gente que este año tendrá que dejar amigos que no le convienen, relaciones que no te convienen, amistades que no te convienen. Sí. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? Tendrás que tomar una decisión certera y decir: este año yo camino con Dios. Alguien dice amén a eso. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a cumplir el propósito de Dios. Número 2, para mi casa, en mi casa también. ¿Cómo así, pastor? Mira, ya dijimos que cuando tú cumples el propósito, ese mismo propósito hace o crea el impulso para que tu familia lo pueda cumplir también. Pero es necesario que tú empieces a establecer reglas, normas, directrices y cierto grado de pastoreo en tu propia casa para que tus hijos y tu familia también puedan cumplir el propósito. Mira, en estos días hablaba con una hermana y me decía: ay, pastor, ya yo no sé qué hacer con mi hijo. Sí, el pelado tiene como 15, 16 años. Ay, se la vive escuchando esa música, ese reggaetón con esa cantidad de vulgaridades desde la mañana hasta la noche. Y yo le decía: hermana, pero quiere que le diga una cosa, el problema no es el pelado, el problema es usted. ¿Cómo que un mocoso de 16 años a mí en mi casa va a poner la música que él quiera? Yo le digo: ¿y quién paga los servicios en la casa? Yo, pastor. ¿Y quién paga el arriendo? Yo, pastor. ¿Y quién paga yo, pastor? Y entonces, ¿y usted por qué no le dice: mijo, aquí no se escucha esa música? O si no, te desconecto eso, te desconecto el wifi. Ay, pastor, es que a mí me da miedo con una cosita así. ¿Qué va a estar? Sí. Una cosita así. Y la hermana, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos que empezar a ayudar a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra familia a cumplir el propósito. Eso lo vamos a hacer cuando nosotros establezcamos los principios de Dios en la casa. Y quiere que le diga una cosa, no será fácil. Lo primero que hay que hacer, hazlo con sabiduría, hazlo llegando a un acuerdo. Conversa con tus hijos. Venga, vamos a poner unas líneas, les explicas, te sientas con ellos, te comes un cholao con ellos y le vas explicando. Lo segundo, si no lo hicieron a las buenas, pues vamos a hacerlo a las no tan buenas. Entonces ya tú empiezas a establecer unas normas en la casa. Y lo tercero, te impones. Y yo te aseguro que al principio será difícil, te van a amagar los pelados con que se van. María Paula en estos días que se iba de la casa. Llegó hasta el ascensor y que me voy de la casa. Y nosotros, si bien pueda, mía, que y quedó así que ustedes no me quieren. Y yo: venga, pues devuélvase. Las normas a veces no son fáciles de establecer. A veces Juancho me dice: papi, ¿puedo ver televisión? ¿Puedo verme este programa? Sí, claro. Y yo le regalé un reloj de este diciembre. Le digo: saca el reloj. ¿Qué hora es? Papi, son las 10. Ah, bueno, entonces hasta las 11 lo puede ver. Papi, 10 minutos. Ah, bueno, no. Si tú empiezas con 5, con 10, con 15 minutos, no, hasta las 11. Papi, ¿puedo ir a la cancha? Él va a la cancha con un amiguito de la unidad y se va a jugar fútbol ahí en la cancha. Y yo: ¿puedo ir a la cancha? Saca el reloj. ¿Qué hora es? Son las 9. Listo, a las 9:45 nos vemos. ¿Se da cuenta? Si usted deja a los hijos sin límites, deja a los hijos sin compromisos, deja a los hijos sin normas, así crecerán. Si usted le da todo a los hijos, así crecerán. Tú estás creando un vaguito, un emperadorcito que cuando salga de la casa no sabrá qué hacer con la vida. En estos días nos fuimos para Popayán. ¿Dónde está la gente del Cauca aquí? Bendecimos el Cauca, qué locura. Tú eres de Popayán, ¿no, Maricela? Qué locura de ciudad. A mí me encanta Popayán. Darío, para que conozca por allá, no ha salido de Cali. Entonces, Mabel, llévatelo a pasear, hombre, Mabel, llévatelo a pasear. Oiga, Steven estos días sacó a Milena, ¿no? Que Jason, sacaste a Milena a pasear, ¿no? Esa Milena estaba feliz. Ayer fue a la reunión rozagante, ¿no? O sea, rozagante, la tienes, mejor dicho, bendecida. Este hombre, es que todo el que sirve aquí en Terrón prospera. Todo el que viene aquí a Terrón prospera, aleluya. Ya empiezan a recibir los consejos de aquí de la iglesia. Oiga, y me tenía seco que quería un anillo, y lo compró. Un anillito de esos que venden de artesanía, lo compró. Y Juan Andrés con el anillo,
Como a los 2 días le digo yo, ¿y el anillo? Me dice, ay, no, se perdió. ¿Cuánto fue que costó ese anillo? 15,000. Le dije yo, de su mesada me los va a pagar. Ay, pastor, tan cruel. 7,500 esta semana y 7,500 la otra, para que no lo sienta tan fuerte. ¿Se da cuenta? Me lo paga. ¿Qué estoy enseñando? El valor, la responsabilidad. Ay, botó el anillo. Ay, ¿qué es el niño? Ay, es un niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Lo que no le enseñes ahora de pelado a los niños, cuando crezcan no se los enseña ni mandrake. Ahora es cuando aprenden, ahora es cuando les enseñas a amar la casa de Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios, a no decir mentiras, a caminar correctamente. Ahorita es cuando les enseñas eso. Yo no entiendo cómo hay padres que le entregan un celular a un niño de 7, de 8, de 10 años y le dicen, ay papi, de diciembre, tome para usted. Yo no entiendo cómo pueden hacer, perdóneme esta expresión si soy un poco agreste, yo no entiendo cómo pueden hacer esa necedad, porque eso es llegar a una línea ya de necedad. Ni usted con la edad que tiene y la madurez que tiene puede controlar esas redes, cuánto más un niño. No, para comunicarme con él. ¿Cuál comunicarme con él? Niños de 7, de 8, de 9, de 10. Pelados que tienes en tu casa que ya tienen 20 años y no te producen un centavo. No quieren estudiar, no quieren trabajar. Literal, la generación de cristal. Aló. Recuerde que Abraham cavó sus pozos de agua. ¿Sí lo ha leído? Isaac cavó los de él. ¿Se acuerda? Y le puso el nombre a aquel pozo Rehobot, porque ese pozo me lo dio Dios. Hay pozos que tú cavarás, pero hay pozos que le tendrás que enseñar a tus hijos a cavarlos. Porque escúcheme bien, usted no le será eterno a sus hijos. Usted sabe lo que es, lo duro que es enterarse. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Lo duro que es enterarse que un hermano de nuestra congregación se apartó del Señor, ya no iba a la iglesia, se le insistía, vaya a la iglesia, busque de Dios, busque. En el accidente de Pasto perdió a su suegro, a su esposa y a su hija. Usted sabe lo duro que es eso, una persona que tú conoces, de una de nuestras sedes. ¿Cómo se siente uno? ¿Sabe qué me decía? Pastor, yo le dije a ella que no fuera. Si no le enseñas a tus hijos a obedecer hoy, no le hacen caso a nadie, a respetar a la policía, a respetar a la autoridad. Sigue hablando que no hay que respetar a la policía, policías corruptos. No le enseñe eso a sus hijos. No le enseñe eso a sus hijos. En estos días íbamos y Juan Andrés, agente. No, señor, venga acá. Señor agente, ¿me hace el favor? Sí, señor. A una persona de mayor rango, Juan Andrés, y de mayor edad, uno no lo tutea, le dice usted. Parece que esos valores ya se olvidaron en el hogar, ya se olvidaron en la casa. Tú estás levantando peladitos maleducados, peladitos que piensan que toda la vida te tendrán a vos y que nunca podrán construir nada en la vida, y tú serás el culpable. Hoy es el momento donde usted escribe la historia de sus hijos y le deja la mejor herencia que usted le puede dejar, los principios de la palabra. Enséñelos, diríjalos, corríjalos sin miedo. ¿Aló? Sin miedo. Enséñelos, corríjalos, diríjalos sin miedo. No le tenga miedo, que Dios los va a respaldar. Pero es que mi hijo ya está muy grande. ¿Qué pasa? Mire, mi mamá es una cosita así. Así. Y yo a esa señora ni le puedo llegar tarde. Señora es la persona más puntual que yo conozco. Para llegarle temprano y para pagar. Yo le digo, mami, préstame 500,000 pesos ahí que necesito. ¿Cuándo me los pagas? El 30. Yo tengo que estárselo pagando el 25. Yo le digo ya el 30 para pagárselos el 25. O sea, yo, para ya saber cuándo les pago. Pero yo la conozco. Si yo le digo voy a llegar a las 7 es porque en realidad tengo presupuestado llegar a las 6:30. Yo le aseguro que le salgo con cosas raras. Y esa señora, a ver, porque aprendí a respetar a mi familia. Me enseñaron modales desde pelado. ¿Y dónde no he entrado yo
con una sonrisa y con un buenos días. Aló, en estos días había algo que sucedió que nadie lo pudo solucionar y yo lo solucioné con una sonrisa y diciéndole, ¿qué le parece? No es mi intención incomodarle, no es mi intención hacerle sentir mal, solo le pido de todo corazón que nos ayude. ¿Qué le parece si nos echa una manito? Solo no crea que la estoy tratando de incomodar, solo quiero que me dé una mano, por favor. Señor, con esa amabilidad no tengo más nada que decirle, sino sí. Y los hijos los aprenden. Estos días me fui con los 2 niños a McDonald's y que yo quiero una cajita feliz y le compré una cajita feliz y le salió la figura que ellos no querían. Y le dijeron y le digo yo a la muchacha, señorita, ¿no será que ahí de pronto en bodega tienen la figurita de Sonic? Y la, ay no señor, yo no me voy a poner a buscar, ya usted sabe cómo son los muchachos de hoy en día. Y va Juan Ander, me dice, mira niña, le dice, mira niña, le dice, mire señora, mire por favor, yo vine por ese muñequito, ¿por qué no me da una mano y me ayuda? Yo sé que si yo soy amable con usted, usted me va a ayudar. Y fue la muchacha y le buscó los muñecos, los 2 que quedaban, para él y para la hermanita. ¿Se da cuenta? Enséñale a sus hijos la amabilidad. Enséñale a sus hijos que no se merecen todo en la vida, que hay cosas en la vida que hay que ganárselas, que hay cosas en la vida que tienes que trabajar por ellas, que hay cosas en la vida que tienes que alcanzar con esfuerzo, que hay cosas en la vida que no son gratis, que la comida hay que pagarla, por eso no se desperdicia, que los servicios te cuestan. ¡Aló! O yo no sabía que usted se los daban gratis, te cuestan. Por eso cuando sale de un cuarto tiene que apagar el bombillo. Enséñale a los hijos que el agua no se desperdicia, porque el agua es vida, porque el agua hay que cuidarla, hay que ahorrarla. Enséñale a los hijos que a los ancianos hay que respetarlos. Enséñale a los hijos a obedecer a los abuelos, a respetar a los tíos. Enséñale a los hijos a respetar al pastor. Todos días estábamos en la iglesia y mi pastor Andrés le dijo, Juancho, y volteó y le dijo, ¿qué? Y yo le digo, no señor. Al pastor le dice, señor. Ay, sí, qué pena mi pastor, sí señor, dígame. Enseña a sus hijos a respetar a la gente que lo quiere. ¡Aló! Hoy es el momento donde usted comienza a escribirle el propósito a su familia, a su casa. Este año tiene que ser diferente. Pero el año pasado yo fui nefasto, pues ya se acabó el 2024. Vamos a empezar el 2025. Enséñale a sus hijos a estudiar. Dígale, papi, mire, yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero yo lo quiero ver a usted siendo un profesional. Ese cuento que son mentiras en esas redes que ya no vale la pena estudiar. Sí vale la pena. Uno no estudia solo para tener plata o no tenerla. Uno estudia para tener conocimiento. Uno estudia para tener argumentación. Aló, sí se puede estudiar en este país. Que aquí no hay plata, mentiras. Usted puede estudiar en una universidad pública. Yo conozco gente que se ha graduado con el ICETEX y felizmente paga su mensualidad, su cuota, todos los meses. Así que no me digas con cuentos que aquí no se puede estudiar. Sí se puede estudiar. Cuando yo estudié en la Universidad del Atlántico pagaba 8,000 pesos el semestre. Pues no fue hace tantos años, ¿no? 8,000 pesos el semestre. Pero fui el segundo cuando hicimos el examen de admisión. ¿Se da cuenta? Que sí se puede estudiar, que sí se puede esforzarse, que sí se puede crecer, que sí se puede avanzar. Nunca le metas la mentalidad de pobreza, nunca permitas que tus hijos se metan con cualquier persona. Pero pastor, ese fue el novio que ella eligió. Hágale saber que usted no está de acuerdo. Y cuando llega a visitarlo el tipo, el marihuanero, el que quiere acostarse con ella, lo mira feo y dice, aquí en mi casa no cabe. Pastor, pero eso sí lo hace un cristiano. Eso es lo que hacen los cristianos. Porque nos han enseñado tantas veces en la vida que nosotros tenemos que ser tolerantes y permisivos. No, señor. El cristiano no tolera el pecado, ni en él ni en la familia. Aló, y aunque no aplaudan, que no digan amén. Tantas veces nos lo han enseñado y no es así. No es así. Llega el tipo que tú sabes que se acuesta con tu hija y lo recibes con sancocho en la casa. Estamos peor que los hijos de Elí. Perdón, que Elí. Ese man sí era alcahueta. Y parece que nosotros vamos por la misma línea. Hijos que no producen un peso, que no trabajan, que no estudian, que no pagan nada. Póngalos a pagar el gas. Póngalos, enséñeles. Establezca su propósito en ellos. Y el día que ellos tengan que partir, si es que se van, porque esos pelados que no son bien criados se quedan ahí como vampiros chupando siempre de la sangre de los papás.
No, cuando se vayan, se van bendecidos. Aló. ¿A no le parece chévere llegar al final de sus días y saber que sus hijos le sirven a Dios? No necesariamente tienen que ser un pastor, un ministro del evangelio, porque uno también puede servir a Dios en una clínica y salvar muchas vidas siendo un enfermero o una enfermera. ¿Cuántas personas puedes ayudar siendo un abogado? ¿Cuántas personas puedes ayudar teniendo un negocio de comidas? Hoy no vino la hermana Gladys, que le da trabajo a tanta gente. ¿A cuántas personas no puedes ayudar con tu negocio? ¿Te das cuenta? Enseña a tus hijos a establecerse en el propósito de Dios en el reino de los cielos. ¿Cómo lo hago? Primero yo, porque no puedo dar de lo que no tengo. Y luego, con mi ejemplo y con mi tenacidad, les enseño a mi familia a caminar con Dios. Le dijo el siervo de Abraham: y si no quiere venir, me lo llevo allá. Ni se te ocurra, mejor que no lo hagas. Abraham le habló serio. Me dijo: venga, compañero, no se equivoque, va a hacer lo que yo le mandé a hacer. Y me trae esa muchacha, pero mi hijo no va por allá, no se aparece por allá. ¿Quién fue Isaac? Cumplió el propósito de Dios y trajo a la vida a esos dos hijos, que luego uno despreció lo que Dios quería para él, que fue Esaú. Note usted que que Isaac quiso más a Esaú que a Jacob. Siempre prefirió a Esaú y mostró la preferencia ahí en la casa. Y el preferido nunca valoró lo que Dios le dio y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuánto vale una libra de lentejas? 3,000. ¿Cuántos platos salen de una libra de lentejas? 10 platicos, o sea, 300 pesos le vendió la primogenitura a Jacob. Y con esto termino. Cuando salió Jacob de su tierra, salió con una mano adelante y otra atrás. No llevaba nada, ni un peso llevaba, ni un peso. Y Esaú se quedó con todo. Cuando regresa 20 años después a darle la cara a su hermano, Jacob era millonario. ¿Se da cuenta? La bendición de un padre y de una madre vale más que cualquier riqueza. Me estoy haciendo entender. Esaú lo heredó todo. Se quedó con la plata, se quedó con el oro, se quedó con las ovejas. Y Jacob salió corriendo de su casa porque su hermano lo iba a matar por la rabia. ¿Se acuerda? Que Rebeca dijo en un día: vete corriendo para donde tu tío Labán, porque en un día no quiero perder 2 hijos, porque esta gente se va a matar aquí. Y lo mandó sin un centavo. Pero ¿sabe qué se había llevado Jacob? Lo más poderoso, la bendición de su padre. ¿Sabe qué es lo más poderoso que usted le puede dejar a sus hijos? Bendecirlos y enseñarles los principios del reino. ¿Quién fue el patriarca? Jacob. Tanto así que Dios vino y le cambió el nombre y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, que quiere decir el que toma el lugar del otro, el engañador, el usurpador. Ahora te llamarás Israel, príncipe. Cuando nace Benjamín, el último hijo de Jacob, su mamá muere. Y dice la Biblia que cuando el alma se le está saliendo del cuerpo, ella viene y dice: Benoni te llamarás, que quiere decir hijo de mi tristeza. Y Jacob sale corriendo y le dice: no te llamarás Benoni, te llamarás Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra, de mi mano derecha. Si veo lo que él aprendió, a mí me llamaron engañador y tuve que cargar toda mi vida con ese nombre hasta que Dios me lo cambió. Y él sabía que desde el principio tenía que escribirle un futuro promisorio a su hijo y le puso hijo de mis fuerzas, de mi mano derecha. Usted, cuando cambie su vida, puede cambiar la vida de su familia. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor. No es tan difícil, no es tan complicado, no es tan difícil cambiar el destino de nuestra familia. No es difícil, no lo es, es fácil. Siempre será más fácil serle fiel a Dios. Usted no se imagina, usted aferrado a ese tipo que no la quiere, usted aferrado a ese novio que no da 5 centavos por usted, a esa novia que
Usted aferrado a ese negocio que tienes que hacer ilícitos, facturar debajo de cuerda, o sea, y usted se le maneja bien a Dios y Dios le da lo que le da ese negocio y más. El día que yo dije, no, yo voy a esperar la mujer que Dios tiene para mí, porque yo fui noviero cuando estaba empezando en los caminos de Dios, y antes eso era noviero, eso tuve novias por todos lados, pero yo dije un día, yo me decido a hacer las cosas bien, voy a esperar a la mujer que Dios tiene para mí. Dios me dio a mi esposa, y creo que después de su presencia, el regalo más grande que Dios me ha dado a mí es esa mujer. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer Dios me dio, mi hermano! Pero ¿sabe por qué? Yo esperé y yo dije, yo quiero cumplir ese propósito. Hoy nos sentamos y les contamos a nuestros hijos cómo fue nuestra historia, cómo nos conocimos, y les decimos, ¿quiere que le diga una cosa? Ustedes se pueden casar bien. Les decimos a ellos, van a venir más adelante en el futuro muchachas a querer acercarse a usted, Juan Andrés, porque bien bonitos que me los dio el Señor, salieron a la mamá, bien bonitos que me los dio el Señor, pelados bonitos. Y le digo, se van a acercar a usted, usted tendrá que decidir correctamente. Le decimos a María Paula, mi amor, a veces para que entienda, cuando llegues más adelante y los amigos, desde ya tienes que entender que tú eres consagrada para Dios, bien bella que es mi. Yo me imagino yo de suegro, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pobre qué? Sí. Uy, yo voy a ser un suegro bien caspa, hermano. Que llega el tipo y que buenas pastor, ¿cómo está? A la orden. Y con Juan Andrés ya grande, ¿no? Yo le digo, cuando venga el pelado, miremoslo rayado, porque el tipo ni vuelva por aquí. ¿Qué le puedo servir? No es que vine a visitar a María Paula, ella no lo va a recibir. Llegará el momento en que habrá que aceptar a ese perverso que llegará a llevarse a mi palomita. Se tendrá que ir algún día de la casa. Pero yo te aseguro que me aseguraré que no sea un impío, que me aseguraré que sea un hombre de Dios, que Dios me dé vida para asegurarme y decirle, ¿sabe qué, llave? ¡Ojo! Y decirle a mis hijos, compadre, se van a casar bien, porque si me muero, mis huesos le seguirán diciendo, por ahí no es. Dejemos los principios de Dios establecidos. No se te van a ir de la casa. Se te va a formar una revolución los primeros días, pero después todo empieza a marchar. Empieza el año bien en tu familia. Todo empieza a marchar bien. Y el 31 hablamos. Y me dirás, gracias mi pastor por esa predicación aquel 10. ¿Y qué estamos de enero hoy? Aquel 12 de enero, cuando me enseñó que yo sí podía escribir otra historia para mí y para los míos y cumplir el propósito de Dios. Colóquese sobre sus pies, por favor, y lea esta frase final que escribí con mucho cariño para usted. Mírelo, este nuevo año cumpliré lo que Dios estableció para mi vida y para mi casa. ¿Alguien dice amén a eso? Estoy en este mundo. ¿Aló? ¿Estoy en este mundo con qué? Y para llevar a cabo los planes que el Señor diseñó para mí. Usted no nació aquí para simplemente ocupar un espacio, ocupar un momento de vida. No, usted nació aquí para cumplir los planes de Dios. Punto. Estoy en este mundo porque voy a cumplir lo que Dios me dijo para mí. ¿Alguien dice amén?